pero cambiando el ángulo, las comunidades evangélicas tienen montones de ídolos invisibles y no se lo trata como tal, pero están ahí. Y entre esos se encuentra, por ejemplo, el pastor, y hay un título que me gustó que le pusieron pastocentrismo, ¿no? Sí. Que todo gira alrededor de esta figura y todos los domingos vamos como un texto revelado de parte de Dios, como que Moisés bajó de la cima de la montaña y trajo la revelación de Dios y se divinizó esa figura, ¿no? ¿Qué problemas trae esto? ¿Qué es lo que pudiste ver desde tu experiencia? Porque vos fuiste pastor o sos pastor, no sé cómo te definís en ese sentido, pero me gustaría que comentes tus experiencias. Si vos te fijas, el problema con la Biblia es la subjetividad. O sea, cada quien la va interpretando a su propia conveniencia. Nos guste o no, todas las denominaciones hacen eso. Y entonces la gente pregunta, entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? No tiene que haber una interpretación correcta, porque ahí es donde entramos a la contextualidad del texto. Y por qué, y qué lo hace valioso específicamente en un momento de la historia. Ese sí es otro tema. ¿Pero por qué te digo esto? Porque esa subjetividad nos ha hecho malinterpretar el rol del pastor. Fíjate bien, al final las estructuras sí buscan poder, consciente o inconscientemente. Hay iglesias manejadas por un pastor, que es la única autoridad y que toma todas las decisiones, y todos los demás, aunque se llamen pastores, deben obedecer y someterse a su visión, a lo que Dios le mostró a él. Obedezcan esa visión que Dios me dio y vámonos juntos. Sería más fácil decir, miren, esta es la manera en que yo quiero hacer iglesia porque me gusta, porque me parece que es la correcta. ¿Quién quisiera apoyarme? Pero eso de decir Dios me dio esta visión, no es Dios no te dio ninguna visión. Es que a ti te gusta hacer iglesia, sí. Ahora, otras iglesias son gobernadas por un pastor, pero tiene encima una junta directiva o un consejo de ancianos, como le llaman, ¿no? Que son los que realmente mandan. Otros van a otra escala, ¿no? Cuando ya se convierte en una estructura, pues, corporativa, ya el pastor también es el superintendente de todas las que sembró alrededor del mundo, y ya todo está controlado por la coordinación, por la convención, por la asociación. O sea, es un monstruo a nivel estructural esto. Ni las grandes corporaciones, o sea, tienen tanta complejidad en su estructura. O sea, sabes que te estás metiendo en un problema, ¿no? Sí, claro. ¿Y sabes qué es lo peor? Todos son bíblicos. Y esto vamos a ser claros, vamos a ser sencillos con este asunto. Ninguno de estos términos que se utilizaban para referirse a pastores, obispos, o ancianos, o diáconos incluso, ninguno de estos 4 términos tiene implicación de autoridad, sino de servicio. No eran posiciones, sino funciones. Porque las comunidades de fe del primer siglo hacían vida juntos, y aún en su liturgia eran liturgias inclusivas, multiparticipativas. O sea, todos podían participar. No había una voz profética única. Lo vemos, por ejemplo, cuando Pablo dice, cuando uno reciba y otro recibió, que este se calle para que este hable. O sea, eran asambleas participativas, donde yo podía llevarme y compartir de lo que Dios había puesto en mi corazón, y otro podía completar o rebatir esa idea, y se abrió la oportunidad de conversar y dialogar. Y las reuniones comunitarias de la iglesia eran reuniones de diálogo, porque no existía la interpretación privada, solo había interpretación colectiva del texto, y las comunidades llegaban juntas a sus acuerdos de lo que querían hacer y cómo querían moverse. Pero hoy en día nosotros estamos sujetos a un individuo que afirma haber tenido revelación y que Dios lo dio, por lo tanto los demás deben seguir, cuando realmente la función pastoral era justamente el cuidado, la administración, la sanidad de la comunidad. Velar por asuntos de orden, sí, pero nunca con la intención impositiva detrás. ¿Y qué es lo que pasó ahora? Que tenemos pastores, que tenemos apóstoles, que tenemos profetas, reverendos, un montón de cargos que realmente se han vuelto poco funcionales. Para lo único que funcionan es, nos guste o no, y puedo sonar fuerte y muy crítico, pero es la verdad, lo único que funcionan es para tener una estructura bien marcada de cómo recolectar las colectas y los diezmos. Y al final, el más bendecido siempre es el que tuvo la revelación, porque Dios te mostró a vos una cosa y entonces vos sos el pastor, sigo tu visión, la gente va ofrendándote, pero los pobres en tu iglesia siguen siendo más pobres. Y en vez de usar esas ofrendas que recogiste para bendecir a los pobres, lo que haces es lanzarles un sermón
donde le está diciendo que es culpa de ellos porque no tienen fe, porque no pactaron, porque hay un pecado oculto. Entonces, en el reino, estas estructuras que hemos creado son lamentables. Los pastores se han vuelto intocables, se han vuelto sagrados, tanto como los reyes de Israel se consideraban intocables. ¿Qué nos toca? Volver a las comunidades auténticas. ¿Puede ser una comunidad auténtica tener un pastor? Por supuesto. Claro que sí puede tener un pastor que cumpla con una función de ministrar y bendecir, pero no una función autoritaria, no una función de dictatorial o manipuladora. Creo yo que nosotros mismos debemos ser capaces de reflexionar con humildad y decir dónde estamos. Ok, se nos puede subir a la cabeza el título, por supuesto. Nos enamoramos de las palabras porque estamos enamorados de las estructuras. Wow. Imagínate eso, el hombre es cabeza del hogar, la mujer tiene que someter. Entonces el hijo del pastor, pues no vos no, otro hijo del pastor, cuando se casa dice entonces, bueno, voy a mandar en mi casa. O sea, yo conocí pastores, no me lo están contando, que antes de pararse en un púlpito el domingo, habían golpeado a su esposa en la cara en nombre de el sometimiento, solo porque su esposa no estaba lista cuando ellos ya estaban en la puerta para ir a predicar. ¿Ves la ridiculez? Quien anhela ser pastor, como está en las famosas cartas pastorales, buena obra desea. ¿Por qué? Porque va a ayudar a otro, porque todo se trata de ayudar. Un pastor que no ayuda y que se sirve nada más de su iglesia, no es pastor. La siguiente pregunta está correlacionada con esta figura que es la pastoral, y también está el culto en sí, ¿no? La liturgia que hay que rodea el culto, las cosas sagradas, las cosas que no son tan sagradas, las que se permiten dentro de ese culto, las que no se permiten. Y cuando vas a visitar distintas iglesias, distintas denominaciones, este culto cambia, ¿no? El cultocentrismo. Creo que la pandemia mostró también como que fuimos muy codependientes en ese sentido de depender del templo, de asistir todos los fines de semana, de que ahí podemos encontrar la casa de oración, pero cuando se nos cerró los templos, muchos se alarmaron, el fin del mundo, el anticristo, Cristo viene pronto, se cierran las iglesias, es una persecución, que hay una vacuna, que vienen a meter el chip. Entonces como que nos sacaron ese ídolo y ya empezamos a especular un montón de cosas alrededor de ese ídolo, ¿no? ¿Vos lo ves así? Sí, y fíjate que es una cuestión antigua, o sea, desde tiempos antiguos, Dios nos ha venido diciendo, no me importa sus templos, sus construcciones, no me interesan, no me importan porque yo no vivo ahí. Y desde tiempos antiguos, de hecho, si vos te fijas, en algunos relatos del Antiguo Testamento, podemos encontrar varios en Génesis, hay enseñanzas clave porque estos patrones heredados, Israel, sea como sea, absorbió algunas ideas de Babilonia y otras culturas de que los dioses podían habitar literalmente en templos. O sea, los babilonios creían que Marduk habitaba en el Sigurat y por eso realizaban una serie de ceremonias ahí. Y cuando decide Israel construir el templo, van con la misma idea de que su Dios puede habitar ahí. Pero resulta que hay un montón de episodios, de historias, donde vemos a este Dios diciendo, no vivo ahí, no vivo ahí. Sí, puedo descender ahí con mi presencia, puedo, pero yo no vivo ahí. No vivo ahí, no estoy ahí. Y fíjate que cuando vemos la historia del tabernáculo de David, que es un relato bien interesante, ¿qué es lo que estamos viendo? La gente no se da cuenta de eso, la gente no se percata de que en el tabernáculo de David, como se le conoce en ese relato, había gente que ya estaba en el otro lado con los sacerdotes cumpliendo su liturgia. Estaban ahí, en el templo, pero ahí no había presencia. La presencia estaba donde David estaba, pero allá seguían con sus rituales y con sus ceremoniales, pero sin presencia. Tenemos una obsesión con los templos. Aquí estamos nosotros reunidos. Esto es iglesia. Y vos estás en Argentina, donde son las 7:30 de la noche. Yo estoy en Miami, 5:31 por acá. Y estamos haciendo iglesia. Siempre ha existido esa divinización de los templos. Construir los templos, fíjate bien, los antiguos construían templos en forma de montañas. ¿Por qué? Por esa costumbre, por esa idea de que los dioses habitaban en las alturas. Hoy en día hacemos exactamente lo mismo. La casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios. ¿Construir templos está mal? No, no está mal, pero construir templos excéntricos que al final van a servir como un centro en sí mismos
y que todo lo que hace es por el templo, y que cuidar el templo, que somos mayordomos. No entendimos nada, o sea, no, nos perdemos completamente, edificios desperdiciados, hectáreas de terreno desperdiciadas, donde pudieran construirse campamentos para refugiados, campamentos para inmigrantes, comedores comunitarios, donde pudiera llegar el pobre que no tiene dónde comer ni dormir. Tienen que levantarse otras organizaciones para hacer el trabajo que nosotros deberíamos estar haciendo y que hacemos eventualmente por un poquito de culpa. Y al final, ¿qué tenemos? Un montón de templos con ceremonias, con estructuras, pero sin presencia. Wow. Porque no se han dado cuenta que Dios no habita ahí. Dios habita en el marginado, en el solitario, en el refugiado, en el inmigrante, en el pobre, en la viuda. Muchísimas gracias, conocerte acá, ojalá pueda ser, no sea la última y que nos podamos encontrar nuevamente algún día. Si viajas a la Argentina, si te invitan y caes por acá. Ya hace tiempo quiero viajar. Sí. Quiero conocerte personalmente. Así va a ser. Que a la distancia, miles y miles de kilómetros, me inspirás con tu contenido, así que dale para adelante, seguí predicando esos sermones que nos destapan la cabeza, así que gracias por tu contenido, gracias por tu personalidad, por ser genuino frente a las cámaras y nada, gracias por tu compromiso y por, sin conocernos, siento como que te conozco hace mucho y gracias por todo, che. No, a vos por la invitación y ya sabes, estamos en contacto. Un abrazo.